¿El fútbol es un juego simple o nosotros lo hacemos complejo? Bienvenidos a un nuevo capítulo del video podcast de Atactical, aquí si somos técnicos. Bien, bienvenidos, bienvenidas todos y todas a un nuevo video podcast de Atactical en Aquí si somos técnicos con nuestro querido Juan Huerta, agradecidos del éxito que tuvo nuestro video como en el cual volvimos a los podcasts post curso en Antofagasta. Querido Juan, ¿qué tienes que decir al respecto? Hola Aldo, bienvenido a toda la gente que nuevamente nos está escuchando aquí en este nuevo capítulo. También agradecer la asistencia a la gente a ese último video, nos motiva a nosotros para seguir haciendo contenido, entregando nuestra experiencia como entrenadores y también compartiendo distintas visiones que tiene esto del fútbol. Hoy día con un capítulo mucho más técnico para todo aquel que esté comenzando, digamos, en este mundo del conocimiento del fútbol o quienes estén en el proceso de especializarse, de aprender cosas nuevas, de aprender las nuevas tendencias que se está afrontando el fútbol en la parte metodológica. Así que vamos a estar hablando ahí acerca de la complejidad que tiene el juego, de las distintas visiones que se van teniendo y cómo creemos nosotros, como Tactical también, se debiese estar abordando el fútbol actualmente desde su entrenamiento, digamos. Exactamente. Bueno, y de hecho también le va a servir a muchos que quizás están practicando aún el fútbol, que aún juegan. Les va a ser útiles a la hora de ya de desempeñarse en la cancha y ver su mayor rendimiento, porque, bueno, lo que yo dije en un inicio es algo que se tiende a hablar harto en contexto en tertulias futbolísticas, en donde se recalca que el juego es súper simple. Escuchamos a Riquelme diciendo, no, ven cómo juega Busquets, o si nosotros hacemos muy complejo el juego porque queremos nomás, y no, si el fútbol es un 11 contra 11 con un balón y hay que pegarle al arco. Se escucha eso, entonces siempre es como un dilema cuando en los cursos hablamos sobre de que el fútbol es complejo en sí, de que el deporte es el deporte colectivo, en donde hay interacciones entre dos equipos que quieren llegar a una zona y el otro tiene que evitar que el otro equipo llegue a esa zona. Carecen carecen un poquito las discusiones sobre el entender que eso ya genera una situación súper delicada, compleja en la mente de quien toma las decisiones, que son los jugadores. Entonces, tenemos hoy día a grandes referentes del fútbol de ataque, podríamos decir. Aunque hay uno que también podríamos decir que es bien particular en su visión, porque sus características como jugador no lo eran tan, digamos, lo más virtuoso posible. Entonces, yo creo que la opinión de él, que va a ser el primer video que vamos a ver hoy día, querido Juan, y que van a escuchar aquellos que están por Spotify, eh, va a ser un ente importante para considerar que, aunque tus características técnicas no sean las mejores, si tu decisión es buena, ya la jugada está en un 80% ya resuelta. Así que, querido Juan, ¿quién va a darnos nuestro primer bosquejo de este tema? Sí, justamente Aldo, como dices tú, Javier Mascherano nos va a dar primero la primera entrada a este tema. Un futbolista que, si bien, como tú dices, no es de aquellos jugadores, digamos, que llaman la atención por su técnica o por encarar o por hacer goles, pero siempre encontré yo, personalmente, que Javier Mascherano entendía muy bien el juego. De hecho, podía jugar en distintas posiciones. Jugaba en la selección argentina en el medio, en el Barcelona incluso muchas veces jugó de central, Exacto. teniendo un tamaño cierto que para el fútbol europeo es muy difícil jugar. Y eso se lo permitió por su entendimiento en el juego también, porque logró comprender toda esta complejidad que nosotros decimos que el juego tiene, porque sí, sí, el juego es simple desde la visión, y es simple, puede ser simple desde la ejecución, pero todo lo que viene antes de la ejecución es bastante complejo, y es lo que vamos a ir tratando dentro de este capítulo para que quede un poquito más claro. Así que pasemos a ver el video de Macherano para ir entrándonos en este tema interesante que nos aboca el día de hoy. Vamos a verlo entonces. Al final es tan simple como esto, digamos, el fútbol es un juego y como todo juego hay que entenderlo, si no lo entendés es muy difícil jugarlo. ¿Por qué? Porque en esto que decía Rubén, vos podés ejecutar mal, porque claro, normalmente no es tan fácil ejecutar bien, el tema es decidir bien. Si la decisión está bien hecha, después, bueno, vamos a ver cómo empezamos a mejorar la ejecución. Ahora,
¿Para qué quiero tener una buena ejecución si siempre voy a decidir mal? Y si decido mal es porque no comprendo cuál es la mejor opción. Por eso creo que desde ahí parte todo, digo. Bien, bueno, Javier Mascherano, jugador, bueno, ya dijiste la historia de él, que se caracterizó principalmente porque él debutó en la selección argentina antes de que en su equipo, en River. Eso fue bien particular y lo hizo debutar Marcelo Bielsa, uno de los principales entrenadores que en su juego, una toma de decisión buena, va a darle la fluidez necesaria a su modelo. Entonces, aquí con lo que dice él me viene algo a la cabeza que es lo que siempre conocemos como el jugador bueno para la pelota pero malo para el fútbol. Me imagino que has escuchado ese término, que son aquellos jugadores que uno ve súper habilidosos, que reciben y hacen amague y driblan para un lado, para el otro y dejan loco al rival, pero a la hora de las que hubo en el área, o no dan el pase cuando corresponde, o le pegan más tarde, hacen una de más que siempre le alegaban a Alexis Sánchez en un principio cuando estaba recién empezando en el fútbol, y que claramente mejoró. Ahí vamos a ver cómo lo logró. Y eso, entonces, eso es como lo principal. Y nombra algo, simpleza. Finalmente, claro, el juego, si lo vemos como ese instante, lo natural, se ve como simple. Se ve como simple. Son las estructuras que combinan al mismo tiempo las que finalmente van a complejizar todo el tema, y es el entrenador o las personas que están a cargo de la formación, podríamos decir, de los niños en infantiles o ya a nivel profesional. Es el entrenador el que puede tomar eso para darle un grado de simpleza o lo puede hacer incluso más complejo, que ahí es donde está el tema. Ahí es donde está el tema, y estoy de acuerdo cuando uno dice, no, si el entrenador está complejizando mucho el juego. Y sí, pues puede ser, pues, uno puede caer en esa pelea, de decir, tomé algo complejo y lo hice mucho más difícil aún. Entonces, la simpleza está en que el tema es un juego. ¿Ya? Y la mayoría de las personas que están jugando al fútbol es porque les gusta jugar al fútbol. Entonces ahí ya tienes algo simple, de la base ya empiezas con algo simple, pero una vez que ya entras en interacción, es donde está lo difícil. Y por eso está entre el llegar a ser un jugador top, a ser uno bueno o uno del montón. Ahí es donde donde deriva el cambio de todo. ¿Cierto, Sí. querido Juan? A mí se me viene a la cabeza también, Aldo, no sé si tú te recuerdas cuando estuvimos en Antofagasta, en el primer bloque del curso, cuando estábamos intentando jerarquizar los 5 aspectos del físico, técnico, táctico, psicológico y bueno, reglamentario, que nosotros lo tildamos un poco más aleatorio. Me parece que aquí está la respuesta. Escuchando este video, que incluso creo que lo vamos a incluir en esa parte para que quede mucho más claro para quienes estén ahí aprendiendo con nosotros, eh, de que lo primero no es la ejecución, ¿cierto? Porque muchos se van cuando nosotros podemos jerarquizar, que a todo esto siempre nosotros mencionamos que son todos importantes, ninguno más importante extremadamente que otro, sino que todos van de la mano, pero sí entendemos que hay un ente que maneja todo, que tiene que ver con la percepción y con la comprensión del juego justamente. La mayoría de las personas, cuando no entienden todavía o no conocen este mundo, ¿cierto?, de la comprensión del fútbol, el tema de la complejidad, de que también la parte simple dentro de lo complejo, ponen como primer ente los entes ejecutores del fútbol, el físico y el técnico. Generalmente en esos dos se van peleando el top 10 de que es lo más importante. Pero aquí justamente Mascherano lo dice y estoy totalmente de acuerdo con él cuando menciona que no sacas nada con tener buenas ejecuciones si esas ejecuciones no están bajo una comprensión coherente con el juego. Es decir, tú puedes tener muy buena ejecución a lo que tú decías, Aldo. Cuando vemos en un semáforo estas personas que están haciendo malabares con el balón, impresionante, pero no significa que van a comprender el juego, que van a ser buenos futbolistas. Porque para ser un buen futbolista necesitas primero entender cómo se desarrolla el juego, entender la complejidad del juego y cómo solucionar esa complejidad mediante la ejecución. Ahí recién entra la ejecución. Cuando tú sabes cómo resolver toda esa complejidad que el juego te entrega, cuando tú eres consciente de que el juego realmente es complejo, ahí recién entra tu ente de ejecutores, que obviamente también los tienes que perfeccionar. Pero lo de entrada es entender el juego y comprenderlo. De ahí en adelante pasamos a todo lo demás que dice Mascherano que tiene que ver con la ejecución, digamos. Claro, y ahí es cuando también a mí me surge la importancia de la comprensión del juego, no solamente de quien ejecuta, sino de quien determina todo, que es el entrenador, digamos, o sea, quien genera ese jugar en un inicio, eh, ese modelo de juego como intención previa, como diría nuestro querido profesor Felipe Castillo. Eh,
es ahí donde si el entrenador logra comprender bien el juego, para él transmitir ideas va a ser mucho más fácil, va a ser más fluido, va a crear un lenguaje mucho más común en su equipo y va a ser el primer inicio para que el jugador pueda comprender ya qué ejecutar dentro de la cancha. Entonces, el entrenador que no entiende la importancia de la parte táctica del juego, de la inteligencia del juego, ya está cometiendo el primer error. Entonces, si ya ese entrenador se expresa mal sus ideas a los jugadores y echa la culpa a sus pupilos de eso, de que están ejecutando más cosas, quizás él debería reflexionar, replantearse de que posiblemente está él explicando mal. Eso Claro, también es algo sí, que suele suceder, porque el entrenador se está explicando mal. Entonces, eh, aquí, como tú dices, no es como darle la prioridad a uno sobre otro, sino entender que todo es un conjunto de actuación. sí, Que no se puede pensar de que, claro, el jugador que es súper potente, una dama Traoré, jugador súper potente, físicamente debe ganarle incluso hasta Cristiano Ronaldo, pero ahí está la diferencia. Cristiano mm, Ronaldo posiblemente toma mejores decisiones. claro, Y aquí es donde hay una jugada súper importante que hay que destacar y que es bueno que se le eduque a los niños en ese aspecto, porque siempre hablamos de, ya, darle el pase al jugador que está libre, ¿cierto? A ese jugador que está libre, a ese jugador que te va a permitir progresar. Pero también ahí es donde va el asunto de la experiencia, el conocimiento que tienes tú como jugador de tus compañeros, del equipo rival y también el apoyo que puedas tener el entrenador o no. Es distinto darle un pase estando libre, por ejemplo, vamos a dar, no voy a dar ejemplos de nombre de jugador, pero un jugador de tercera edición que esté libre a un Messi que esté con 4 jugadores. Pues posiblemente tu opción mejor es dársela a Messi que esté con 4 jugadores encima, porque posiblemente él se va a lograr eludir a los 4 jugadores. Pero ese jugador de tercera división del fútbol chileno, en la mayoría de los casos tienen déficit en cosas como el control de balón y sobre todo la toma de decisión. Entonces sí, posiblemente ese jugador sí va a recibir el balón, pero se va a demorar un kilo en decidir y la decisión que va a tomar finalmente es posible, no es seguro, obviamente todo es variable, es posible que pueda ser mala también. sí. Entonces ahí también tú tienes que conocer, pues si vas a pegársela al jugador que está libre porque está libre, o vas a jugársela al jugador que está libre pero en progresión, que está bien perfilado. Todo eso se tiene que trabajar de una forma. Entonces, aquí es donde me surge algo importante que es una cosa que dice nuestro querido Xavi Hernández, querido Juan. Sí, mira, justamente respecto a eso, Aldo, yo quería aportar una cosita que tiene que ver con, bueno, estamos hablando de la complejidad del juego. A lo mejor para la gente que está recién adentrándose en este mundo del fútbol, quizás cuesta un poquito de entrada entender por qué el fútbol es complejo, porque tú lo decías en un inicio, el fútbol en su descripción es bastante simple. 2 arcos, 2 equipos, cada equipo debe marcar gol en el arco contrario y evitar que le marquen en el propio. Ujú. Parece bastante simple. ¿Dónde está la complejidad del juego? Cuando a quien esté escuchando esto por Spotify, viéndolo por YouTube, le pregunten, ¿pero por qué el fútbol es complejo? Porque, claro, tú tienes esos 2 objetivos principales, que son el marcar gol en el arco contrario y que no te marquen en el propio, pero tú para llegar a la consecución de esos objetivos tienes distintos elementos de complejidad que te hacen complejo el cumplir esos objetivos. Ujú. Llámese, el balón es un elemento de complejidad, porque tienes que interactuar con él. Tus rivales, tus colaboradores, tus compañeros, tu colaboración es un ente de complejidad. ¿Por qué? Porque tú dices, no, ¿por qué si son de mi equipo? Sí, pero cuando tú tienes 3 opciones de pase, es una complejidad tener que decidir cuál de las 3 opciones es la mejor. Claro, Y ahí totalmente. empieza a interactuar, ya interactúa balón, colaborador, y después Ujú. interactúa el rival. Porque tienes que ver ya, tengo a 3 opciones de colaboración en la cual yo le puedo dar pase, pero resulta que tengo un rival que uno está más cerca de este, otro lo viene a marcar y hay otro que está libre, pero quizás está mal perfilado. Sí. Ahí ya tienes 3 elementos de complejidad que están interactuando en una misma situación de juego. Y después tienes el tiempo y tienes el espacio. ¿Por Ujú. qué? Porque tienes un tiempo limitado para tomar esa decisión, que son fracciones de segundo, porque tú tienes que percibir en el momento y tomar la decisión, porque si no te roban el balón, ya no tienes ninguna opción. Y tienes el tema del espacio, que a mi entender es lo más clave del aspecto táctico del fútbol. Y Ujú. ahí es donde pasa el entendimiento del juego, es saber dónde está el espacio. Porque tú puedes tener ya estas 3 opciones, pero a lo mejor tienes una opción que está libre, pero mirando hacia tu arco. A lo mejor tienes una opción que le viene una marca, pero tiene espacio para desmarcarse y progresar en el juego.
Y por ahí puede ser una mejor decisión quedarse al que está más seguro mirando hacia tu arco, porque claro, el otro está solo, no tiene marca, pero va a quedar mal perfilado y va a quedar de espalda. En cambio, el otro va a tener espacio para proyectarse. Sí, le va a caer un rival, le va a caer otro, pero de ahí el otro tiene que empezar a tomar decisiones y mira ahí cómo se va armando una red de complejidad. Entonces, lo que tiene que pasar el equipo y el jugador individualmente para llegar a la consecución del objetivo principal, que es marcar gol, es muy complejo. Porque tiene que tomar decisiones en una milésima de segundo, teniendo muchas opciones de decisiones que tomar y también teniendo mucha oposición que se va a oponer, valga la redundancia, a que tú tomes esa decisión. Así que ahora pasando al Sí, tema de... una Sí, sí. cosita antes, recordando que además esa interacción del jugador con el balón no es con la mano, es con el pie. Y nosotros Justamente. neuromotoramente no venimos preparados para tener motricidad fina con el pie. Ujú. No es nuestra principal función con el pie. El pie tiene otras capacidades. Entonces, eso lo vuelve mucho más complejo porque lo que tú dices también interactúa en deportes como por ejemplo puede ser el básquetbol o puede ser el rugby, fútbol americano, que son deportes que tienen características similares donde va variando quizá un poquito el tema cantidad de jugadores, bueno, en el rugby la misma cantidad que el fútbol, pero el tamaño de los arcos cambia, los tiempos cambian, el básquetbol tiene un aro más pequeño, la cancha es más chica, tiene menos opciones de pase técnicamente, pero son todos con la mano. Ujú. Son todos con la mano. Entonces, tu posibilidad de ejecución va a ser mucho más certera que hacerla con el pie. Por eso, el talento es súper, súper importante, pero ese talento se tiene que complementar con inteligencia de juego, con un nivel de cognición que viene al alcance de pocos, pero aquí es donde entra ya, querido Juan, Xavi Hernández tiene la respuesta. ¿Cómo podemos trabajar la toma de decisiones en el fútbol? Sí, vamos a ver a dos personajes, pero vamos a ir primero con uno, Xavi Hernández, porque aquí entra lo complejo para nosotros como los entrenadores. ¿Cómo entrenamos eso? ¿Cómo entrenamos la toma de decisiones? Si son acciones aleatorias, si son acciones que quizá no vamos a poder graficar dentro de un ejercicio. Sí lo podemos hacer. Vamos a escuchar qué nos dice Xavi Hernández y cómo lo aplican también en el Fútbol Club Barcelona, que es como, digamos, el pionero en este avance que ha tenido el fútbol en los últimos La años. madre de la toma de decisiones. Justamente, vamos a verlo. Para mí es Porque si no, perfecto tener el balón y tener 6, 7 opciones de pase. Para mí es fantástico. Un pasador como yo, o por ejemplo, sin ir más lejos, Pirlo, que estábamos hablando, él juega en una posición que tiene prácticamente 7, 8 opciones de pase. Claro, para él es fantástico todo esto, ¿no? el otro día comentaba un partido de Pirlo y decía que es que habría que mirar la estadística de las veces que juega el primer toque. Pirlo, ¿verdad? Eso es algo que yo creo que puede marcar la diferencia en un centrocampista, ser capaz de Claro. jugar primer toque, primer toque. Es el talento que marca, ¿no? Sí puedes jugar al primer toque, pero él juega al primer toque y la mejor opción la ha visto, ¿no? O sea, tienes 3, 4 opciones y él siempre elige, o casi siempre, elige la mejor. Entonces es un futbolista de nivel absoluto, como lo pueden ser los futbolistas de la selección española. Por eso pues hemos ganado lo que hemos ganado. Cuando tienes los Silva, Iniesta, y etcétera, 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 pues se ha ganado por puro talento, no por más. Si pudieras coger una jugada de Pirlo, pararla en el mando de distancia y esperar, dice, ¿cuál es el pase correcto? Le das al play y lo hace. Exactamente. Es la clave, ¿no? Exactamente. Pero eso también lo hacías tú. Eso es lo que perfeccionamos un poco en la escuela del Barcelona, ¿no? O sea, escoger la mejor opción. De 10 cosas que tienes, escoger la mejor o de las 2 mejores, de 2, 3 mejores, ¿no? Pero eso, ¿hasta qué punto se entrena, Xavi? Hay que tener un talento especial para hacerlo. Por mucho que me digan, no voy a ser pero capaz. hay juegos para perfeccionar eso. ¿Sí? De verdad, hay Cuéntanos, juegos, sí, cuéntanos. los rondos, los juegos de posición, las conservaciones de balón, el saber si tú me presionas, tú has dejado un hombre libre, entonces jugar con ese hombre. Ese hombre está libre porque en el momento que tú marcas a ese hombre y vienes a presionarme, es ese hombre que está libre. O sea, que estás escogiendo la mejor opción. Todo eso se interpreta teniendo los entrenadores que hemos tenido, claro. Rijkaard, Guardiola, Luis Aragonés, Del Bosque, etcétera, etcétera. Bien, certero Xavi Hernández, actual entrenador del Fútbol Club Barcelona, precisamente. Esta entrevista fue aproximadamente hace unos 7 años atrás, 2014, postmundial de Brasil, me parece que fue la entrevista. Pero lo importante acá es que habla de algo esencial que para mí es lo prioritario a la hora de enseñar a los niños, a las niñas cuando están ahí iniciando. Que la primera opción que tú tienes que tener es ese personaje precisamente que está libre, o sea, pasársela a un compañero, a una compañera del mismo color. Eso es lo prioritario. Ujú. Ya evitando el limitar la creatividad del juego, porque aquí es donde él nombra, por ejemplo, distintos tipos de juego, como son los juegos de posición y los rondos. Entonces, se suele escuchar mucho asuntos como el juega a 2 toques o máximo un toque, que se ejecuta bastante.
Y aquí es donde te quiero hacer una pregunta, querido Juan. ¿Qué piensas tú de ese asunto? Que es un dilema importante que también se ha dado harto en nuestros cursos, que yo creo que es una linda discusión futbolística y que siento que hay varias opiniones que pueden ser correctas o variando de acuerdo al contexto que estemos viendo. Mm. Sí, mira, yo como entrenador principalmente no comparto mucho la limitación o el de condicionar el juego en cualquier aspecto. Porque aquí es donde entra, a ver, tú lo mencionabas un poco atrás, Aldo, que nosotros como entrenadores, a veces nosotros debemos entender la complejidad del juego, más que nadie. Debemos entenderla, debemos estudiar el fútbol, debemos entender dónde están, cómo interactúan estos elementos complejos, pero nosotros no podemos hacerlo más complejo aún por nuestros actos. Y ahí es donde cometemos un error muy grande nosotros como entrenadores a veces, que en la explicación de este deporte lo hacemos más complejo para los jugadores. El tema de los contactos, de los toques, lo dice ahí Xavi, por ejemplo, con Pirlo, que Pirlo podía jugar un toque. Entonces, ¿yo por qué voy a limitar el juego a 2 contactos o a 2 toques? ¿Por qué lo voy a limitar a eso si de repente la jugada me exige que sea 1? O de repente el contexto de juego me exige que sea 3 o que sea 2. Cada contexto es distinto, porque si tú plantas un ejercicio, montas un ejercicio, el cual puede estar muy bien diseñado, puede tener los objetivos claros, puede cumplir quizás se desarrolle dinámicamente, pero ¿qué pasa? Tú le dices ya máximo 2 toques, o máximo un toque, o solamente 2 toques. Tienes que sí o sí hacer 2 toques. ¿Y qué pasa si el balón le viene al jugador y le está cayendo uno y tiene uno libre donde puede desahogar? ¿Lo va a hacer que haga control pase y esperar que el otro le quite? ¿Cómo le explicas tú al jugador eso? ¿Cómo le explicas de que la jugada ahí era un toque y tú le dijiste que era 2? Claro, o de repente pasa de que te llega un balón, un pase que está mal dado y tú no ¿Sí? puedes jugar al tiro. Tienes que ¿Sí? controlar primero para poder jugar. Entonces, ahí sí es un tema importante porque lo vemos cada vez más y de hecho hay entrenadores, grandes entrenadores. Ustedes pueden leer Pep de Guardiola. También hay un cierto entrenamiento en donde hay jugadores puntuales. Por ejemplo, recuerdo que era Toni Kroos y creo que también Philip Lahm, que tenían un límite de toque ellos en algunas tareas de entrenamiento, pero no son las tareas principales de Mm. entrenamiento. Eso es lo que yo quiero que quede claro, porque conozco situaciones en donde se hacen partidos de fútbol donde tienes un límite de toques, dos toques, por Sí. ejemplo. Entonces, ahí es A mí donde me yo pasó siento que se cuando, está limitando cuando la jugaba en creatividad. inferiores, perdón que me pasó Ujú. cuando entrenaba en inferiores, me pasó que jugué muchos partidos donde no podía hacer más de 2 toques. Claro, entonces, dile a eso por ejemplo, a Jack Grealish, jugador que se conoce por su conducción. O dile eso al mismo Andrés Iniesta, que en su minuto, bueno, todavía juega, pero destacaba por hacer grandes conducciones, o no sé cuántos jugadores más acá en Chile puedes colocar al propio Alexis Sánchez. La creatividad no se puede limitar, no se puede limitar. Tú tienes que saber en cuáles contextos puedes trabajarlo, porque de repente puedes trabajar eso a 2 toques, pues si yo no se niega, nosotros no negamos que se pueda jugar así, pues. Mm. No negamos, pero si vas a centralizar tu juego, si tú quieres, por ejemplo, jugar un juego de posición, en donde haya mucha fluidez de balón, en donde se juegue rápido, crea contextos en donde donde tu equipo pueda vivir eso, donde lo pueda trabajar, pero si llegas a limitar el juego, tú también puedes llegar a pisarte la cola de cara a la competición, porque vaya a tener complejidades cuando quieras decirle a un jugador, oye, encara, po. ¿Sí? Y los jugadores te van a O, decir, no o, sé o lo que encarar. te mencionaba recién, ¿qué pasa si después la competencia tú le dices al jugador, oye, pero si esa jugada era un toque, era de primera? Pero, profe, si toda la semana entrenamos 2 toques, Sí, po. quedáis Pero son así, dos po. toques. Entonces, nuestra tarea como entrenadores Exacto. está en saber generar buenos contextos y simples para los jugadores. Y dentro de esa simplicidad, que el jugador se sienta con todos los elementos complejos, pero que resuelva él en base a su creatividad. Y aquí un punto muy importante, Aldo, el tema de la creatividad. Ujú. El futbolista primero pasa por el otro día estuve leyendo esto, me pareció muy interesante. Pasa por 3 etapas. Primero, la etapa del conocimiento, la experiencia y la creatividad. Siendo la creatividad la más importante, pero tiene que pasar por estas dos antes. El conocimiento es cuando tú le entregas todas las herramientas, todos los conocimientos, a la redundancia de un aspecto específico del juego o del juego en general. Después, con ese conocimiento, el futbolista vive experiencias en donde comienza a interactuar, empieza a aplicar ese conocimiento, y una vez que ya tiene experiencia aplicando ese conocimiento,
pasa la creatividad. Porque cuando ya el jugador maneja una habilidad, la vuelve un hábito, nosotros tenemos que generar buenos hábitos los jugadores, porque podemos generar buenos o malos hábitos, es donde él comienza a aplicar su creatividad. Porque dedica toda la atención a la creatividad, y desde la creatividad es donde salen los mejores jugadores. Aquel jugador más creativo es aquel jugador que más diferencia va a marcar, pero para llegar a generar un jugador muy creativo, este jugador debe haber pasado por muchos escenarios en donde tuvo que vivir muchas experiencias para volverse creativo. Y esa es nuestra tarea como entrenadores. No es alimentar muchas veces nuestro ego, porque a veces lo hacemos para alimentar nuestro ego. No, es que mi equipo juega 2 toques. No, es que mi equipo juega de primera, es que mi equipo juega 3 toques, es que mi equipo juega la posesión de balón. Tenemos que generar contextos que le permitan a los jugadores desarrollarse mejor individual y colectivamente dentro del campo de juego. Exactamente, exactamente. Sí. Mira, ahí va el tema cuando uno tiene que saber también lo que siempre se conoce como la naturaleza interna del juego, o sea, la lógica del juego finalmente, que es esa lógica de que debes ganar a tu rival son de mejores que él. Entonces tú tienes que entender que los contextos así, ahí son súper variables. Pues vas a encontrarte rivales que te van a jugar de una u otra manera, que presionan alto o no presionan netamente, o equipos que juegan más a lo largo o que les gusta más tener esta posesión de balón y juegan muy rápido. Y juegan dentro de todo con la simpleza, que es algo que vamos a tocar después. Pero a lo que yo voy claramente con esto es que de repente, como tú dijiste, la jugada te va a pedir jugar un toque, o te va a pedir quizás tocarla 3 veces, o te va a pedir conducir. Y hay ciertos aspectos, ciertos momentos en donde va a tener que conducir y otros en donde no, y también zonas donde es más recomendable hacer una conducción y otros donde no. Porque tenemos, por ejemplo, si un equipo rival te va a presionar quizás más a un nivel de un bloque medio, estoy hablando por ejemplo a nivel de bloque de un círculo central, supongamos, de repente la jugada te va a pedir que el central, en vez de estar jugando un pase al central, al lateral, después al volante y para que retroceda atrás, posiblemente lo que te va a pedir la jugada es que el central que reciba el pase ponte del arquero conduzca hasta cierto punto, hasta donde te salga un rival, y ahí ya se empieza a abrir espacios y ya tú puedas empezar a jugar de otra forma. Entonces eso es ya entender la naturaleza del juego de acuerdo a tu contexto del rival. Sí. Como también hay momentos en donde el rival te va a presionar alto, entonces ese central, que pongamos por ejemplo el que lo hacía bien, no sé, Jara, lo tendría a hacer bien, o no sé, yendo a un nivel más top, Gerard Piqué, Rafa Márquez, ese tipo de jugadores, conducía el balón y jugaba, pero de repente la jugada te va a pedir que no lo hagas porque te está presionando muy rápido, entonces te está presionando, no rápido, perdón, alto, muy alto, o sea, muy cerca de tu área. Entonces, si estás ahí con el rival encima, no te va a poner a conducir en tu propia área, porque ya sabes lo que pasa si la pierdes. Ahora, claro, y tú como entrenador ahí está tu habilidad, Waldo. Ahí está tu habilidad de entregarle el contexto al jugador. No es decirle, acá debes conducir y acá no. Es ponerle el contexto. Quizás está haciendo un ejercicio al equipo rival, le dice ya, presiona lo alto para que él resuelva. A lo mejor se va a equivocar, porque igual va a querer conducir y se va a equivocar, pero él le va a quedar clarísimo que la próxima vez que lo haga le va a pasar igual. Entonces le va generando más herramientas. A mí, por ejemplo, me encantan aquellos centrales que entran a conducir y juegan ese pase por dentro y rompen 1 o 2 líneas de presión. Me encanta. Pero hay veces que no se puede, y hay veces que tienes que jugarla largo, y hay veces que la vas a tener que sacar hacia el lado porque si no te complica. ¿Y eso qué te lo da? Te da la repetición de escenario. Entonces nosotros trabajar, que lo vamos a pasar a ver ahora, trabajar este tipo de cosas para nosotros como entrenadores, es súper simple trabajarlo en la cancha. Si lo complejo para nosotros es entender lo complejo y generar contextos que tengan los elementos de complejidad, pero que sean simples para el jugador. Claro, entonces ahí va eso, porque tú tienes que generar, si tú quieres que tu lateral pase siempre a línea de fondo, o tú quieres que tu extremo juegue más en diagonal, buscando esa diagonal profunda, encarando siempre, genera el contexto en donde él tenga que hacer eso, ¿sí? Donde él empieza a vivir, a generar emociones, a guardarse en el cerebro constantes situaciones en donde él dice, ya, yo hice esto bien, esto mal, y que después lo va a hacer de forma prácticamente automática, generando los hábitos que tú mencionaste hace unos minutos atrás. Y aquí es donde precisamente quizás el rey del juego de posición nos quiere complementar la idea. Sí, vamos a pasar a ver ahora el último video que nos va a complementar todo este tema, que ya vamos a ir cerrando de cómo llevar directamente a la cancha el entrenamiento de la toma de decisiones. Vamos a dejar un video de Pep Guardiola donde habla su percepción acerca de esto, cómo lo trabaja él
y cómo lo ve que es la forma quizás de irlo desarrollando paulatinamente en un equipo de forma individual, tanto como colectiva. Se mueve el balón para mover al otro. Cuando el balón está parado, el mimetismo de control defensivo es muy fácil. Cuando el balón está en continuo movimiento, el mimetismo defensivo del oponente no sabe dónde está. Y en ese momento, en esa estructura que se mueve, que en función de si salen los de fuera o los de dentro, ahí es donde uno puede atacar. Por eso se tiene que entrenar y más, y más, y más, y siempre, siempre, siempre con el balón, porque es lo que da peso al juego. Está claro que todo eso se entrena y se repite. Ahora, ¿cómo entrenás la toma de decisiones de los jugadores? Que, digamos, a menos espacio y menos tiempo, más rápido tienen que decidir. ¿Eso se entrena también? ¿Cómo lo ayudás a tomar mejores decisiones y más rápidas? Jugando. Jugando. No hay otra. Machacando, repitiendo. No, jugando. Las tomas de decisiones se mejoran cuanto más tomas de decisiones tengas que tomar. Claro. No hay otra. Entonces, a peores jugadores entrenan en espacios más grandes y a mejores jugadores entrenan en espacios más reducidos para que tengan menos tiempo para pensar y tomar decisiones justas. No hay otra. Sí, hay una frase de Johan Cruyff, en un libro la leí, que él dice, jugar fútbol simple es complicado. ¿Es así? Sí, muchas veces lo hablamos, que jugamos bien porque jugamos simple. Y jugamos rápido porque jugamos simple. Yo soy un fan y le insistimos mucho de todo lo que no ves, que la sueltes, que el balón quema, que sea una sensación de que el balón siempre esté en movimiento, que eso cuando uno decide conducir para driblar está perfecto, pero si tú no has decidido para driblar, muévelo, porque esa sensación de que todos participamos del todo. Yo amo el juego de ataque porque uno primero es propositivo, otro le das coraje al jugador a sentirse protagonista de algo, no solo a depender de los demás. Quiero correr y defender para recuperar esa parte tan hermosa que es el balón, para poder jugar y jugar y jugar más. Y de eso se trata. Y entonces cuando el balón va muy rápido, todo equipo que verás que juega rápido, ahora mismo el Napoli, por ejemplo, todos los equipos que juegan rápido es porque juegan simple, nadie se gira, todos juegan a lo que ven, y eso te genera una multiplicidad de pases que sin querer la ocasión aparece. Sí, bueno, lo dijo todo en realidad. Lo dijo todo en 2 minutos, creo que dura más o menos esta parte de su declaración en entrevista con Juan Pablo Varsky, año 2018, la época del Mundial de Rusia. Y va eso, la simpleza, y da ejemplos importantes de cómo enfrentarte a contextos en donde tengas jugadores más limitados o más técnicos, a partir de los espacios más grandes o más pequeños. Lo importante finalmente de todo, de lo que estamos generando acá como conversación, como podemos hacer un debate o aprendizaje un poco de la opinión de ambos, es que el juego lo tiene todo. O sea, si tú quieres que tu equipo juegue rápido, que jueguen. Hazlo jugar en contextos donde jueguen rápido. ¿Sí? Si tú quieres que tu equipo juegue, que sea un equipo súper intenso defensivamente, hazlo evidenciar esa intensidad. ¿Sí? No lo saques de ese contexto. Sí. Lo puedes orientar a ciertas cosas más analíticas, te pueden ayudar, obvio, pero eso, te pueden ayudar, pero que no sea lo central. El juego tiene que ser lo central, sobre todo desde que son más pequeños. Eso es lo esencial. Sí. Mira, nosotros cuando exponemos que lo analítico no es que esté obsoleto, sino que todos los métodos y metodologías de entrenamiento se pueden aplicar, pero bien aplicadas. Nos referimos a eso. Yo puedo trabajar de una forma analítica, pero saber dónde ponerlo dentro de mi sesión de entrenamiento. Porque muchas veces nosotros nos complicamos también como entrenadores en decir qué ejercicio hacemos, o de repente nos preocupamos mucho, por ejemplo, de la estructura del ejercicio, de que tenga mucho color y de que tenga mucha zona, de que tenga mucho color por acá, por allá, pero no nos damos cuenta de que tenemos que presentar un contexto real de juego. Y ese contexto real de juego no debiese tener absolutamente prácticamente nada, porque tú tienes que hacerlo jugar. Ahora, no se trata tampoco de pasarles el balón a los jugadores y dejarlos sin hacer nada. Ahí es donde entra tu papel de entrenador y es donde está la complejidad para nosotros. Porque es ahí donde tú tienes que saber conocer todos los elementos complejos y estarlos analizando mientras el ejercicio se desarrolla. ¿Para qué? Para después, dentro de tu retroalimentación, entregarle las correcciones y las herramientas a los jugadores para que vuelvan a jugar, pero ahora quizás con una perspectiva distinta, con un entendimiento mejor del juego. Claro, para eso hay que tener claro los objetivos de tu tarea de entrenamiento. O
Eso es lo primero. Si tú no tienes claro por qué lo ejecutaste, y ahí es donde vamos también, en que está lleno de videos de entrenamiento en YouTube, está lleno de cosas y documentos en Google, de que te enseñan tareas de entrenamiento y todo, pero si tú no la interiorizas y la adecuas a tu estilo, no tiene ninguna sustancia finalmente, porque puedes hacer un rondo 4 contra 2 y jugar y por jugar, Sí. pero al final, ¿qué va a dejar eso en realidad? Sin Nada, no va a dejar mucho ningún. más. Sin ningún. Entonces, La palabra clave que tú nombras, Aldo, cuando estás en los cursos, contexto. Esa es la palabra clave de toda esta. el De toda contexto, claro, esta. tú tienes que ver a través de ese contexto, plantearte los objetivos y eso te va a permitir también orientarte, porque obviamente en esta complejidad de lo que es un juego, ponte un 3 contra 3, pasa en una situación súper impredecible en un 3 contra 3, pero si tú te quieres centrar en este 3 contra 3 por ahí en el cierre de líneas de pase, te va a ser más fácil ya para ti orientar cómo vas a corregir o a permitir que el jugador reflexione en parte a lo que pasa en esa cierre de líneas de pase. Si tú te quieres concentrar más como en generar líneas de pase, que es como en lo contrario, te va a ser más fácil también orientarte a saber el por qué quizás no está saliendo bien o por qué también está saliendo bien. Y reforzar eso positivamente, porque el refuerzo positivo siempre queda más registrado en la cabeza que lo negativo, porque lo negativo genera miedo. Y lo miedo genera evitar hacer situaciones. Entonces, si yo evito hacer algo, de repente, porque me salió una vez mal, si me salieron 10 veces, o sea, de 10 veces que lo hice y me salió una mal, no, o sea, está bien, o sea, significa que de 9 veces tuviste un 90% de acierto. Continúa, ese es el camino. Una vez vas a ejecutarlo mal también, porque también es parte de, tiene un rival en contra. ¿Sabes qué, Aldo? Nombraste algo que me generó mucho ruido y la palabra miedo. Y creo que por ahí pasa el por qué muchos entrenadores actualmente todavía están casados con el trabajo analítico. Porque tú con el trabajo analítico lo tienes todo bajo control. Porque tú sabes, por ejemplo, en lo que el jugador se va a equivocar, Sí. tú sabes cómo vas a tener que corregirlo, tienes pensado desde antes. Pero ¿qué pasa cuando tú trabajas bajo la complejidad del juego, cuando trabajas bajo contextos de juego real? Tú también tienes que saber actuar en el momento, porque es aleatorio tanto para los jugadores como para ti como entrenador. Entonces tú no sabes, por ejemplo, cuando tú estás planificando el ejercicio, claro, tú vas a tener claros los objetivos para saber que estos objetivos se den, pero tú no sabes de qué manera se van a cumplir esos objetivos o de qué manera no se van a cumplir, o por qué no se van a estar cumpliendo. Entonces ahí tú necesitas un nivel de entrenador un poquito más alto para tu interpretación, ahí in situ en el momento, para identificar quizás por qué no se está dando o reforzar por qué sí se está dando. Por eso es importante capacitarnos, por eso es importante siempre estar leyendo, siempre estar viendo mucho fútbol, porque eso te va entregando muchas respuestas. Ya no ver fútbol como hincha, ¿sí? Uno ya no tiene que ver el fútbol como hincha, lo tiene que ver, por ejemplo, no dónde está el balón, sino que cómo se están moviendo los demás, cómo se están desmarcando. Y ahí te vas dando cuenta que es un sistema totalmente complejo. Y cuando decimos entrenar la complejidad, hazlo jugar, que jueguen, que repitan una y otra vés, y te vas dando cuenta que va a ser la única forma que ellos van a ir aprendiendo. Tú no sacas nada con decirle a un jugador, a un niño, no, tuviste que haber hecho esto. Es súper fácil, el niño te va a pescar, el jugador te va a decir, ah, sí, puede ser. Es distinto a que él lo viva y es súper positivo también que se equivoque. Nosotros necesitamos que el jugador se equivoque porque es la forma que él se va a aprender a hacer lo contrario a lo que tiene que hacer. Claro, y ahí también es importante cómo tú corriges, porque si el jugador se equivoca y tú lo corriges de forma agresiva, ahí ya va a generar eso que nombré, pues, el miedo, el evitar hacer las acciones nuevamente, pues. Entonces, este es un mensaje que yo quiero lanzar a los profesores de escuelas de fútbol, a profesores de academias de fútbol, a profesores de equipos de fútbol amateur, etcétera, etcétera, que trabajan con personas que se están iniciando en este deporte, ya sea una edad media o una edad ya infantil, como sea, porque finalmente la lógica está presente desde un 6 contra 6 que hay un fútbol en niños de 8 años, como un 11 contra 11 en personas de 30. Si tú quieres centrar tu entrenamiento en una escuela de fútbol que tienes una hora de entrenamiento de repente, 2 veces a la semana, hacer netamente trabajo haciéndole plancha a los jugadores, haciéndole saltar conos, porque si con lo que siempre dice Ignacio, que le mandamos un saludo igual, con los paracaídas atrás corriendo como si no estuviese un mañana, estás perdiendo todo el tiempo. O sea, no estás dejando nada en el jugador. Ese niño no te va a recordar más allá de decir, oh, el profe me dejaba muerto. Yo quedaba, pero... Y claro, seguramente el cabro chico, disculpando la expresión, el cabro chico quedó, pero súper, súper capacitado y lo vaya a mandar a correr una maratón y te va a correr la maratón y va a ganar posiblemente para atletismo, va a ser una máquina, pero tú le estás enseñando a jugar al fútbol. Sí.
está enseñando a jugar al fútbol. Entonces, el tema físico, está bien que se trabaje, pero trabájalo dentro de tu juego, hazlo jugar, si el niño va a jugar, si la escuela de fútbol está con el objetivo igual de hacer algo recreativo, considerando la actualidad en que estamos inmersos, en donde cada vez cuesta más jugar al fútbol en la calle porque ahora hay mucho más autos de lo que había antes, por lo tanto jugar en la calle es más peligroso que antes, en las plazas ya están cada vez más copadas de cosas, hay cada vez menos áreas verdes para jugar a lo que sea. Entonces, esa hora y media, esa hora que el niño vaya a hacer un trabajo de saltar vallas porque sí, déjaselo al profe de educación física, po. Si para eso Eso tiene mismo educación te iba a física en decir, el Aldo. colegio. O déjaselo al preparador físico, que tengan cuando si alguno entra a cadetes, déjaselo a él que haga esa parte. Sí. Esa es su especialidad, pero tú, como entrenador, genera contextos en donde el niño se divierta primero que todo, y que entienda el juego, y que entienda el juego, porque al final va a recibir a niños de 17 años que no entienden cómo jugar, y son buenísimos. O sea, te estoy hablando que son niños, yo he visto niños de 17 años que son buenísimos con la pelota, pero llegan al área y le pegan un pelotazo al pecho al arquero, po. ¿Mm? No saben Sí. definir, o no saben dar un pase. O no saben, Cuando por ejemplo, corresponde dar el pase. perfilarse, no saben perfilarse cuando les viene el balón, no saben mirar quién viene, dónde está el Exacto, espacio, po. dónde, un montón de cosas. Y ojo, tú nombraste los preparadores físicos. En la actualidad, la mayoría, me atrevería a decir, de los preparadores físicos están trabajando bajo contextos reales de fútbol también. También, po, Bueno, si también. tuviese Ignacio, nos Entonces, podría apoyar en eso, pero para claro. clases de educación física está el colegio. Yo entiendo que las escuelas de fútbol en su gran mayoría están compuestas por profes de educación física, no tengo absolutamente nada en contra de ellos. Eh, pero hay muchos espacios hoy en día en donde poder capacitarse y especializarse en el fútbol Ujú. para entenderlo. Porque la carrera de educación física no te lo enseñan, no te lo enseñan. Y no tienen por qué enseñártelo No, tampoco, si no no, tiene no por es, qué, claro. no tiene por qué hacerlo. Está orientado a eso. Está Claro. orientado a eso. Entonces, si yo soy profe de educación física y resulta que me gusta el fútbol y voy a entrar a una escuela de fútbol, yo tengo que ser súper responsable en hacerlo, porque voy a tener niños a cargo, voy a estar trabajando con sueños de niño, con capacidad de niño, con niños que quizás tienen muy buenas condiciones y por malas prácticas del entrenamiento o por llevar una mala metodología, se van perdiendo. Entonces ya, listo, yo soy profesor de educación física, quiero entrar al fútbol, pero me capacito. Y yo para capacitarme no necesito ir a estudiar a Alemania o irme de lleno al INAF. Puedo leer, puedo ver, no sé, ver fútbol, hacer Curso de Tactical. un curso con Atactical. Un montón de cosas, Aldo, hay espacio. Sí. Mediante la Mm. lectura se puede aprender tanto. Hay PDFs para leer, hay, no sé, Totalmente. el YouTube mismo está lleno de profesionales hablando acerca de esto, los mismos videos que nosotros pusimos. Y tú vas a poder ir Sí. entendiendo cosas y te vas a desmarcar un poquito. Y eso es lo que necesitamos un poquito que se vaya entendiendo, de que no es que sea la Sí. verdad esta para trabajar, sino que es lo que el fútbol hoy en día te exige. O sea, nos guste o no nos guste, es lo que debemos comenzar a hacer, porque si no, nos vamos a ir quedando atrás y vamos a empezar a hacer solamente clases de educación física, que creo que, vuelvo a repetir, eso se encarga el colegio. Los niños cuando van a la escuela de fútbol, a los clubes, Sí. van a jugar y dentro de ese jugar nosotros tenemos que entregarle un montón de valor y contenido. Claro, o sea, que finalmente eso, o sea, a ver, un entrenamiento físico, si tú quieres hacer un entrenamiento físico una vez al mes, dale, si no está malo, no está malo, pero no te escapes de lo que es la realidad del juego. No te escapes finalmente de lo que es tu trabajo. Si tú eres entrenador de fútbol o eres profesor de educación física, preparador físico, trabajando en un contexto de fútbol, pero estás trabajando en un contexto de fútbol. No estás trabajando en atletismo que no se ocupa algún material extra que no sea tu físico. Sí, Estás todo. trabajando a jugar contra un rival en eso, y entonces al final, claro, y ojo, que después tú puedes hacer un entrenamiento todos los días físico, va a llegar el fin de semana y vaya a ganar. Sí, eso también puede pasar, pues también Sí, porque la entrenáis. competencia la vas a Tú sacar eres por el físico, contextualizado, pero sí, la en una competencia, competencia sí, más pareja no te alcanza, no te alcanza. Y incluso el mismo claro. Guardiola lo menciona, creo que en esa misma entrevista, no estoy seguro, o si es en otra, pero dice que todos los trabajos deben ser con balón. Todos los trabajos deben ser con balón porque el futbolista decidió jugar fútbol porque le gusta el contacto con el balón. Entonces no le Sí, quitemos pues. lo que le gusta al futbolista, y por eso, claro, necesitamos, tú dices, que ¿cómo trabajo entonces los aspectos físicos? Se puede trabajar con balón, se puede trabajar aprende, capacítate y te vas a dar cuenta que Sí, sí se puede manejar sí. las cargas, quizá un poco más, no tan controlado, pero también se puede. Sí, pues entonces,
¿Qué pasa? Tú llegas al entrenamiento y lo primero que te dice el niño es, profe, ¿puedo sacar un balón? Para patear mientras usted está armando la cancha. Entonces eso te lo dice todo. Y entonces, ¿qué tú vas a hacer ya? Le dejas patear el balón ese ratito, ponte los 10 minutos que te demora armando, y después estás una hora haciendo los trabajos físicos. Que, o sea, a ver, el físico es parte del fútbol, sí, el fútbol es un deporte y tiene que ser. Y el físico es determinante a la hora de rendir bien, no tengo duda alguna. Pero tú lo puedes controlar también dentro del juego, lo puedes controlar mientras juegas. Y quizás ahora la sensación que pueda tener ese jugador, sobre todo cuando son más grandes, va a ser distinta, porque él va a decir, chuta, jugué todo el rato, pero no me cansé tanto como si me cansara haciendo 20 sentadillas en 4 series. Quizás no se gastó tanto, pero al final el trabajo fue mucho más específico al juego del fútbol. Y cuando llegue a la hora de jugar, posiblemente, si está obviamente en el contexto de entrenamiento, de competencia, obviamente el resultado va a ser mucho más positivo. Sí, por eso que cuando vamos a planificar nuestro entrenamiento, tener en consideración que dentro de un contexto de juego, nosotros debemos insertar los aspectos táctico, técnico, físico, psicológico y reglamentario, como quieran insertar el reglamentario, si dentro de la tarea o dentro de los reglamentos aleatorios del juego. Siempre pensando en que esos aspectos pueden estar insertos dentro de un mismo contexto. Por eso que cuando no es llegar y hacer una tarea de entrenamiento, buscarla en YouTube, sacarla, yo tengo que crear mi tarea, listo, ya vi una en YouTube que me gustó, ya, la pongo acá y digo ya, tácticamente, ¿qué objetivo le voy a dar yo? Técnicamente, ¿qué objetivo voy a trabajar en esta tarea? Físicamente, psicológicamente, ¿qué reglamentación va a tener esta tarea para que esta se dé lo que yo quiero que se dé? Y desde ahí va a comenzar a tener una tarea más elaborada, pero no es llegar a hacerla, y tenemos que tener tiempo para darle a la planificación y no planificar, no sé, 5 minutos antes de la práctica, digamos. Claro, entonces por eso siempre lo importante es considerar el contexto y todo lo que participa dentro de lo que es la competición. Ese es como el resumen que podríamos hacer de todo y el jugar. El jugar es lo que, porque, o sea, ¿cómo tú aprendiste, por ejemplo, a jugar bien jugando FIFA? Jugando FIFA. Jugando. O sea, obviamente tú te puedes apoyar viendo videos en YouTube de youtubers jugando FIFA y tú puedes aprender algunas técnicas, pero ¿dónde aprendes mejor? Sí. Jugando. ¿Cómo aprendiste a escribir, Aldo, tú? Escribiendo. Porque a lo mejor intentando, moviendo el brazo. Por ahí si veías un video de alguien escribiendo, no te iba a ayudar, pero no te iba a dejar escribiendo. ¿Por qué cuando iniciamos la escritura escribimos tan mal, las letras malas o nos cuesta más la motricidad? ¿Y por qué ahora, a pesar de que hay letras feas, pero es todo automatizado, es mediante la práctica? En la lectura es lo mismo, cuando tú estás empezando a leer, al principio te cuesta juntar las letras, las palabras, y después uno le corre. ¿Por qué? Porque leíste mucho, practicaste mucho, y es lo mismo en el fútbol. Tú no puedes, si quieres mejorar el pase en un jugador, genérale contexto donde tenga que dar mucho pase, pero no lo pongas frente a una pared a dar pase, no lo pongas frente a otro jugador a dar pase, porque eso no es real. No es real. No es real. Entonces, finalmente, esto entre antes se aplique, entre antes tú intervengas con el niño, con la niña, ojalá en la edad de oro, muchísimo mejor. Así que nada, ¿qué más quiere decir Juan respecto al tema? ¿Algo más que agregar? No, creo que tenemos que guardarnos contenido para los cursos, Aldo, para la gente que nos visita. Bueno, y eso es la clave, Si quieren interesarse mucho más en este tema, tenemos un curso de 3 días que se viene ahora en Iquique. La fecha, Juan. 26, 27, 28 de agosto. Teórico práctico. Exactamente. Teórico Entonces vamos a estar en Iquique, ahí vamos a poder interiorizarnos mucho más en la naturaleza interna del juego, en la complejidad y en cómo todas estas estructuras físicas, técnicas, tácticas, psicológicas participan dentro de lo que es el juego del fútbol. Así que, obviamente, si hay alguien de Iquique acá escuchando, por favor, que considere al menos inscribirse. Si no puede, tenemos curso online también. Lamentablemente, querido Aldo, te tengo la mala noticia, buena para nosotros, que los cupos están completos. Así que... Vamos, entonces, bueno, lo lamento mucho, corrijo lo dicho, curso online, ahí ustedes pueden también aprender un poquito de lo que es la naturaleza interna del juego, y si no, bueno, cursos van a ver más, y esto está recién empezando. Menciona aparte, Aldo, agradecer a la gente de Iquique, que no nos conoce presencialmente, en persona, digamos, y confió en nosotros muy rápidamente. De las ciudades que hemos ido, ha sido la ciudad que más rápido se han completado los cupos. De hecho, imagínate, estamos a 2-3 semanas y los cupos están completos.
Así que agradecer a la gente Iquique y esperamos sinceramente estar a la altura y esperamos que sea mejor que el de Serena, el de Talca, Antofagasta y así sucesivamente, y cuando vengamos a Serena de nuevo sea mejor de lo que fuimos antes. Esa es la idea de también nosotros estamos repitiendo. ¿Para qué? Para ir generando mejores momentos en los cursos, y así lo hemos ido haciendo. Los cursos han ido evolucionando y cada vez han ido estando más completos. Exactamente. Así que, ¿dónde nos pueden encontrar en redes sociales, querido Juan? En www.tactical.cl, ahí está todo lo que mencionaba, los cursos online, libros, el tema de los cursos presenciales, pueden ver ahí un poco lo que hacemos. En nuestro Instagram, @tactical__, y también subimos harto contenido educativo que lo pueden seguir. Y eso principalmente, eso Aldo, nuestras principales redes sociales que estamos trabajando y manteniéndolas bien activas. Eso es, siempre ahí en Movimiento Tactical, no deja de estar activo. Así que yo quiero darle un saludo a nuestros amigos de Burger 970. Aquí estoy haciendo un poquito de publicidad, pero me pidieron que le saludara acá de Vicuña Maquena, un local de hamburguesas que queda en Vicuña Maquena 9338, local número 2. Están ahí atendiendo para que coman rico quienes estén en la capital. Así que bueno, cuando se venga a Santiago, vamos a ir. Vamos a ir para allá. Así que eso, lo dejamos entonces a todos que sigan las redes sociales, como lo dijo Juan. Si les gustó, por favor, recomiéndenos a sus amigos. Si no les gustó, recomiéndenos a sus enemigos. Siempre estamos disponibles para hacer felices a las personas. Así que un abrazo grande. Se despiden sus vendehumos favoritos y nos vemos la semana que viene. Chau, chau. Chau.